y luego el mensaje de retroalimentación general. Acá podemos tener la opción de decir si es indiferente las mayúsculas y minúsculas o si realmente deben coincidir. Si no es muy relevante, lo más sencillo para evitar problemas es decirle que es indiferente las mayúsculas y minúsculas. Así este tipo de respuesta pues no va a tener alteraciones, tanto si escribe en minúscula como en mayúscula o como en combinación de ellas. Al igual que en el caso de las respuestas numéricas, podemos crear bloques de respuestas o rango de respuestas válidas. Por ejemplo, si yo estoy esperando como respuesta la palabra luz, en este caso es indiferente mayúsculas o minúsculas, le voy a asociar el 100% de la calificación. Si el estudiante escribe como respuesta esta opción, pues le puedo enviar un mensaje. Si la respuesta que ha dado el estudiante es claridad, le puedo dar otro valor en función de las escalas que me permite. Y así puedo ir configurando las distintas opciones que yo considere válidas. Guardamos los cambios y vamos a ver cómo tendríamos esa visualización previa. Sería la respuesta corta. Y fíjense, el estudiante escribe una respuesta, lo envía para calificar, y si coincide con la respuesta que hemos configurado o la primera opción que dimos el 100%, pues tendrá el 100% de las calificaciones. Fíjense que es indiferente que lo escriba en minúscula, que lo escriba en mayúscula o que realice combinaciones de ellos. En este caso hemos configurado una segunda opción. Esta opción es parcialmente correcta, se ajustará al 0,60, que sería el 60% de las calificaciones, y aparecerán los mensajes que hemos asociado a este tipo de respuesta. Recuerden que, al igual que en el caso de la pregunta numérica, todas las opciones que estamos configurando son las que se van a autocalificar de manera correcta o parcialmente correcta. Todo aquello que quede fuera del conjunto, en este caso, va a ser errado. Por ejemplo, si el estudiante escribe luces, en ese caso, luces será errado. Si el estudiante escribe claro, también va a ser errado. Entonces, las respuestas que está esperando el sistema son exactamente las que nosotros le hemos colocado. Lo único que podemos manejar como variable es la mayúscula y minúscula. De resto, si nosotros estamos esperando una respuesta en plural, debemos indicar la respuesta en plural. Si es una respuesta en singular, debemos configurar la respuesta en singular. Si esperamos como respuesta del estudiante más de una palabra, en este caso la precisión que dé el estudiante debe ser exacta. Es distinto luz a que el estudiante escriba la luz. La luz no la tenemos registrada en nuestras opciones, con lo cual va a salir dentro del conjunto de variables erradas, que es todo lo que no sea correcto. Entonces tenemos que tener cuidado. A medida que crece el número de palabras que tiene que dar el estudiante como respuesta, va a crecer el número de posibilidades que el estudiante nos va a dar como respuesta, que quizás si nosotros la estuviésemos leyendo, podemos darlas como correctas. Pero acá en el sistema la intención es que se autocalifique, con lo cual, si no pertenece al conjunto, no lo vamos a poder elegir. Las respuestas cortas están muy bien para ser utilizadas, por ejemplo, en términos de conceptos fijos,
en nombres de definiciones, en traducciones. Yo puedo colocar en la descripción de la pregunta algún término en inglés y que él me dé como respuesta el equivalente en español o viceversa o en cualquier idioma. Cuando sean preguntas muy exactas, la podremos utilizar de manera correcta y sin ningún tipo de problemas. Vamos a ver otro tipo de pregunta. Recuerden que cada pregunta tiene asociada una manera en que el estudiante le va a dar respuesta. Con lo cual, realmente lo interesante es combinar los distintos tipos de preguntas al momento de construir nuestro formulario. Vamos a trabajar con las opciones múltiples. En este caso de las opciones múltiples, lo que queremos configurar es, en función de una descripción de la pregunta que estemos realizando, le vamos a dar una serie de opciones que el estudiante debe elegir. En este caso, podemos tomar varias consideraciones, como es que únicamente el estudiante tenga la posibilidad de elegir una opción correcta dentro del conjunto de opciones correctas que le estamos presentando, o que él puede elegir varias opciones. Vamos a configurarla de las dos maneras. Nombre de la pregunta, en este caso va a ser el nombre con el que se va a guardar en nuestro banco de preguntas. El texto de la pregunta va a ser en sí la pregunta que le estamos formulando. En esta área no vamos a colocar los conceptos, porque luego nosotros vamos a tener una área específica para colocar cada una de estas asociaciones de concepto-respuesta. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego tendríamos, se van a repetir los campos, voy a ir más rápido, calificación por defecto, en este caso la dejamos como 1, factor de penalización, sería un 10% cada vez que el estudiante lo va a colocar ese mensaje, o va a realizar esa respuesta a esa pregunta. El mensaje de retroalimentación general no va a estar asociada a la elección del estudiante, sino a que se haya dado respuesta a la pregunta. En este caso yo lo voy a dejar vacío porque no lo quiero utilizar. Luego ya vamos a tener unos campos más específicos de este tipo de pregunta. Por ejemplo, solo una respuesta. Voy a elegir solo una respuesta, barajar las respuestas o numerar las elecciones. Barajar la respuesta es que dentro de las opciones se mezclen y esto sí las quiero enumerar. Vamos a tomar la elección 1, por ejemplo, la respuesta va a ser opción 1, la calificación, le voy a dar el 100% de la calificación y aquí voy a decir que esta es la opción correcta. Luego voy a tener una elección 2, yo la voy a colocar como opción 2 y en este caso le voy a decir que va a tener un 33 y así puedo ir colocando las diferentes opciones. Opción 4. En este caso no quiero que esta califique, con lo cual en la calificación tomo ninguno. Opción 4. Incluso puedo tomar valores negativos. En este caso, la asignación de valores negativos de las calificaciones realmente van a adquirir importancia cuando le permito al estudiante que puede elegir entre varias opciones, que sería, para nuestro caso, no elegir solo una respuesta, sino que se permiten varias respuestas. Vamos primero a elegir una sola respuesta. Cuando elegimos una sola respuesta, alguna de las elecciones tiene que tener el 100% de la calificación. Así puedo ir agregando todos los espacios que me sean correctos y puedo manejar distintos mensajes de retroalimentación general. En este caso, cuando haya elegido la opción correcta, cuando haya elegido una opción que es parcialmente correcta, o cuando no haya elegido ninguna de las opciones correctas.
y guardo los cambios. Vamos a visualizar cómo se vería. En este caso, opciones múltiples. Y aquí estaría. Tendría mezclada. Fíjense que hemos colocado adrede, aunque hemos creado la opción 1 primero, la opción 2 y la 3 con nuestra secuencia, luego como le he dicho que los mezcle, pues él va a mezclar todas las respuestas de opciones que le he dado al estudiante y le va a colocar la numeración a través de las letras A, B, C, D, porque así lo he configurado. Si el estudiante, nuestra opción correcta es la 1, si el estudiante toma la opción 1, la envía para calificar, va a salir el mensaje asociado a esa opción. Vamos a colocar el mensaje de que tomó la opción correcta al 100% y el mensaje de retroalimentación. Si él toma cualquier otra opción, pues irán variando los mensajes en función de la elección que haya realizado el estudiante. Esta sería parcialmente correcta, esta es una opción que no califica, y aunque la opción 3 tenga valor negativo, realmente yo no puedo salir de la pregunta con un valor negativo. Lo único es que salimos de la pregunta con un valor de 0. Este valor de negativo adquiere significado cuando permitimos elegir distintas opciones, con lo cual, si yo tomo una opción correcta y una opción que descuenta porcentaje a la pregunta, se realizará la resta y el resultado será la calificación que haya obtenido en función de las selecciones positivas obtenidas. Muy bien, vamos a configurar nuevamente este tipo de pregunta, pero vamos a realizar una variación. En este caso, le vamos a permitir al estudiante no que dé una sola respuesta, sino que se permiten varias respuestas. Aquí las podemos mezclar, podemos cambiar la numeración de las elecciones del estudiante y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si vamos a permitir varias respuestas, la suma de todas las respuestas correctas debe sumar un 100%. Por ejemplo, si la opción 1 suma un 100%, pero también la opción 2 un 33%, es superado al 100%, con lo cual cuando guarde los cambios me va a indicar que no puede hacerlo, porque la sumatoria supera el 100%. Así, yo debería decir que esta pregunta de opción 1 aporta el 70%, la pregunta de la opción 2 aporta el 30% y ya lo tendría. Luego, la opción 3, vamos a decirle que reste un 50% y la opción 4 que no afecte ninguno. Y lo vamos a guardar. ¿Qué tenemos como resultado? Vamos a realizar una visualización previa. En este caso, fíjense, ya no tengo los círculos para las opciones, sino tengo cajas de check, con lo cual el estudiante daría las respuestas si él elige las opciones correctas. La calificación estará en función de las opciones que él haya completado. La opción 1 aporta el 70%, la opción 2 aporta el 30% y va a obtener el 100% de la calificación asignada a este tipo de pregunta. Si comenzamos a variar en función de una elección distinta, pues se harán las restas si las opciones quitan o no quitan puntuación. En estos tipos de preguntas que estamos trabajando, hemos visto que realmente lo que debemos configurar son las opciones correctas. La opción correcta en función del resultado que estamos esperando por el estudiante. Todo lo que quede fuera de este conjunto de opciones correctas será considerado como incorrecto. Recuerden que el cuestionario, la virtud que tiene es que se autocalifica, con lo cual debemos darle todos los parámetros necesarios y correctos para que se realicen de una manera real y de una manera clara, de una manera que no tengamos discrepancia entre la respuesta del estudiante y el resultado que estamos esperando.